Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo número 52. Como sabéis, siempre en directo en Twitch. Y hoy aquí estamos otra vez haciendo nuestro querido programita. Así que nada, rápidamente, ¿de qué vamos a hablar hoy en el podcast de League of Legends más querido de habla hispana? Una previa al Summer Split, la renovación de Faker en T1 hasta 2029. K-Corp ficha a Niski como suplente de Vlad y no va a jugar, pero bueno, para que entrene. El formato de Summer y grupos. Hay más info del Worlds, de cuándo se va a jugar y dónde van a ser los lugares. Genji ya está clasificado a mundiales por temas de cómo funciona el LCK y cómo funciona el MSI, y lo veremos. T1 pidiendo perdón por lo de Zeus. 100 Thieves, chau chau al acabar este split. Y MrBeast vuelve a hablar de que quiere un equipo de League of Legends EMEA Championship. Por lo cual, vamos a empezar con los temitas, pero antes os tengo que comentar algo bastante importante. Y es que, como vosotros sabéis, he ido a la velada del año 5. Un segundo que estoy terminando de... Ahí está. Perfecto, ya tenemos todo hecho. Pues eso, la velada del año 5. He ido a la velada del año 5 y os voy a contar un poquito mi viaje. Tenéis en TikTok, para quien le interese, un videito donde lo explico todo. Y a quien no le interese en TikTok, pues lo podéis ver simplemente lo que os voy a contar ahora. O no, o pasar y punto, pero vaya. Yo conté el año... No sé si conté cuándo fue... Cómo es que fui a la velada, pero bueno. Básicamente, por tema bastante curioso, yo he sido invitado a la velada del año. Y por eso he ido, porque no he ido porque me he comprado la entrada ni nada, o sea, yo no iba a ir si no era porque... Si literalmente por esto que pasó es por lo que voy, si no fuera por esto que pasó, no iba a ir. ¿Y qué es lo que pasó? Dirás Boucis. Bueno, el contexto rápido es que yo en 2020 o 2021, en 2021 acabó la carrera y empecé a hacer prácticas y luego estuve trabajando en Área Jugones, que es un medio digital de videojuegos. En su momento acabamos nuestra relación laboral, yo me fui cada uno por su lado, pero todo muy bien, simplemente tenía que ocurrir y ocurrió. ¿Qué pasa? Que como eso ocurrió, ellos quedaron muy contentos conmigo, tal y cual, y pues a Aria Jugones los invitó la marca de teléfonos Nothing, los Nothing Phone estos, que son lo que patrocinaba la velada. Los invitó y el jefe de Aria Jugones pensó en mí para llevarme, entonces me avisó, hablamos y lo organizamos todo para ir. Eso fue básicamente porque he ido a la velada. Hablando de eso, ¿cómo fue mi camino de ir a la velada? Pues la verdad, por culpa de que se hace en Sevilla, y esto es indirectamente culpa de Madrid, y por lo cual es culpa de, yo qué sé, los reyes que hemos tenido a lo largo de la historia, de los dictadores y de los presidentes, ir a cualquier parte que no sea Madrid, desde cualquier lado de España, es una mierda. Madrid está súper bien conectado. Tú puedes ir a estar en Madrid en una hora desde cualquier lado de España. ¿Sabes dónde no puedes estar? Por ejemplo, en Sevilla. ¿Por qué? Pues fácil y sencillo. Porque es una ciudad céntrica. No hay vuelo directo hasta Sevilla. No hay tren directo hasta Sevilla. No hay nada hasta Sevilla. A Madrid puedes ir, a Sevilla no. Entonces, ese es mi drama. ¿Qué implicó esto? Pues que por temas de timings y demás, yo tuve que ir a Sevilla en tren, lo cual es súper incómodo. Más que nada porque tuve que levantarme a las 5 menos cuarto, me levanté como a las 5 menos cuarto para salir de casa sobre las 5 y cuarto, llegar a donde cogía el tren a las 6 menos cuarto, porque el tren salía a las 6. Entonces llegué, hice ta, 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 y a las 6 ya estaba, a las 6 menos 5 estaba sentado ya en el tren. O sea, con calma de sobra. Pero un coñazo, ¿sabes? Llegué a Madrid y al llegar a Madrid tuve que hacer una escala de Chamartín a Atocha. Esperé allí en Atocha un poquito. De hecho salimos tarde, pero bueno, menos mal que llegué bien. Luego fui a Córdoba. En Córdoba una escala de una hora. En Córdoba allí comí algo. Bueno, de hecho, en Madrid, al llegar a Atocha, me tomé un café y para desayunar y tal y cual. Luego hice la Atocha a Córdoba. En Córdoba comí algo y luego hice el Córdoba-Sevilla. Ya llegué a Sevilla, me cogí un bus y me fui al hotel. Fui al hotel, llegué como a las 4 y media, 5. Bajé a un Mercadona que había cerca, compré agua, compré algo de cena porque sabía que iba a ser imposible cenar por cualquier lado a las horas que acaba la velada y iba a estar todo petado, así que compré algo de cena. Yo aguanto muy bien el hambre, por lo cual literalmente estuve toda la velada sin comer nada. Ese día lo único que comí fue por la mañana no desayuné nada al salir de casa. Y luego en Atocha me tomé un café con una napolitana, si no me equivoco. Luego me comí un bocadillo con agua en Córdoba. Y luego hasta que llegué por la noche y cené, que ya tenía un hambre de un perro, como un perro que me comí
una ensalada y un plato de estos preparados de arroz con pollo teriyaki. No había nada más. Frío todo, pero bueno, en lo que guardé en el minibar estaba bien. No era una locura, pero bueno, tenía hambre y me valió. Eh, y eso básicamente fue lo que comí. Vale. Llegué al hotel a las 4:30, 5, a las 5 más o menos. Me pegué una ducha, descansé un rato, bajé a comprar y me fui a la velada. Mi plan era pillarme un Uber, era carísimo y estaban petados. De taxis, obviamente lo mismo, entonces dije, bueno, voy a esta estación de tren, a esta estación de bus y pillo un bus. Llegué al bus, totalmente inhumano eso, está petadísimo por todos lados. Dije yo, vale, voy a tener que ir a pie 100%. Y yo ya asumí que me iba a tocar pegarme una pateada de 50 minutos pateando. A la ida yo pensaba caminar como 10-15, coger el bus y luego otros 5. Al final fueron 50. Y a la vuelta ya ni lo intenté. Salimos todos a la vez, así que me cogí el bus de vuelta. O sea, me volví a pie de vuelta, ya nada. Pateada histórica y ya está, no pasa nada. Vale, ¿cómo fue la velada? Yo llegué tal y cual, conocí a la inbox que nos conocíamos de internet, pero no en persona, nos saludamos, nos sacamos una foto, cada uno por su lado porque teníamos entradas en sitios distintos. Llegué y yo estaba en grada baja, literalmente estaba al lado de pista, o sea, si yo hubiese hecho flup, habría bajado a pista, pero no lo había hecho porque está feo, ¿no? Había gente de marcas y demás, vi algún que otro influencer también invitado por las marcas, supongo que sería la grada de los invitados, porque había gente de marcas y vi influencers también por ahí en la grada. Sin más. Era gente que sabía quién eras, pero no los conocía rollo de ver su contenido, por lo cual, ¿para qué iba a hablar con ellos? Porque son famosos, pues no. Tuve mi bola, poco más. Hablé con algunas personas por ahí, pim pam, tada. Nada. Hablemos de la velada, que es lo que importa. La verdad, una zona muy buena la mía, se veía bastante bien el ring. Obviamente, lo mejor es verlo en pista, pero bueno, se ve bastante bien el ring. En pista tienes que estar así, levantando la cabeza, así que no está tan mal. Se veía muy bien la pantalla, estaba en una muy buena zona, así que mi zona, perfecto. Mi opinión overall de la velada es... los conciertos se llevan mejor en presencial, obviamente, hay más ambiente. Los combates se ven mejor en casa. Hay mucho ambiente porque cada vez que me tengo un golpe pegan un gritazo, pero los combates sin más estuvo bien, me los pasé bien, lo disfruté, pero los voy a rever en casa 100% porque se disfrutan mejor en casa 100%. Sin embargo, los conciertos no, los conciertos es una locura lo bien que se pasa los conciertos, la velada. De hecho, a mí me gustaron más los conciertos que los combates, pero porque a mí me gusta muchísimo la música, me gusta mucho ir a conciertos, por lo cual, con artistas como De La Rose, con Mike Towers, o como Grupo Frontera, lo disfruté mucho más quizás que algún combate. Pero eso por mí, por mis gustos y porque me gusta más la música, por ejemplo, que el boxeo. Pero eso, lo disfruté mucho la velada en ese ámbito y estuvo muy guay. No sé si comentar algo más sobre eso. Rollo, mi combate favorito, que podría ser el de Abby contra Rorro, porque yo iba con Abby a muerte, la gente bucheando a Abby un montón y yo festejé como un loco que ganase a Abby. Otra cosa, yo creo que la verdad se disfruta mucho mejor siempre, siempre, siempre en pista, porque sobre todo los conciertos puedes disfrutarlos mucho más, puedes cantar, puedes bailar, puedes saltar, puedes moverte alrededor de la pista estando de frente para ver cuando dan el ganador o cuando toca el concierto y moverte delante del cantante para verlo. O sea que eso mola. Y luego aparte, para los combates se verán mejor de cerca, obviamente. Aunque bueno, eso no es el drama porque con la pantalla se ven muy bien. Aunque bueno, el realizador con esto, todo el mundo se quejó de que no estaban muy guay los planos de la velada y eran los mismos planos los que veíamos también en casa, por lo cual sí. Los planos no eran los mejores del mundo, ya te lo digo yo. ¿Qué más? Nada más. Luego la vuelta, nada, volví, dormí, tal y cual, dormí 2 horas y media. Ya, yo preveyendo que podía haber pasado algo, dije, mira, me voy a reservar un Uber con la aplicación para que a tal hora esté en mi casa. Genial. Me reservé el Uber, a tal hora estaba en mi casa, no, en el hotel. A tal hora estaba en el hotel, bajé, hice el checkout, me subí al Uber y me fui al aeropuerto. Y realmente fue llegar al aeropuerto, desayuné, y fui a la puerta de embarque, entré en la puerta. Llegué a Madrid justísimo porque el vuelo, aunque llegó bien de tiempo, tenía solo una hora de embarque y yo llegué a la T4S, o sea, una hora de, ¿cómo se llama esto? De layover, de stopover, jova, de transferencia, no, ¿me entendéis? Tenía una hora desde que llegaba un vuelo hasta que salía el otro, no me acuerdo la palabra, no me sale. Y por eso, llegué una horita y pues nada, no tenía tiempo, porque también la T4S tenía que ir a la T4, además a la K86, que estaba como bastante lejos. Entonces, bajé a la T4S, o sea, llegué a la T4S, cogimos el metro, perdí el primer metro porque estaba lleno, así que me subí al segundo metro, llegué hasta la T4, hice todo el tarara, tienes que volver a hacer tienes que volver a hacer el PIP con la máquina en el QR, tienes que volver a pasar el control de seguridad, lo hice, ya me estaba quedando sin tiempo, fui corriendo y cuando llegué a la zona del K80 más o menos, a la zona sí, de la letra K 70 y pico 80, yo me estaba meando y además no tenía agua en la botella y quería agua para el último vuelo. Fui corriendo al baño, llené la botella de agua y llegué justo y me puse a la cola del grupo 3, que era el que tenía yo, literalmente, quedaban
6 personas delante mía. Y luego entraba el grupo 4, que eran como 5 personas. Y se acababa. Entró, supongo que entró más gente detrás mía luego que llegaron más tarde que yo. Pero yo cuando llegué la cola eran 10 personas. Entonces llegué, entré, me senté. Bastante fácil, la verdad. Pero tuve ahí que rushear un pelín porque si no, no habría llegado a tiempo al segundo vuelo. Y luego llegada, me traje a casa, dormí. Ayer fui a jugar Magic con mis amigos, gané una partida y se acabó el día. Yo hoy me he levantado, me he puesto a grabar un montón de TikToks y de cosas que tengo que preparar, de hecho, más. Y hago directo y luego pues me iré a cenar y disfruto de que mañana también tengo día libre. Y luego es mi último día libre hasta, sabe Dios, porque luego trabajo toda la semana de miércoles a domingo. Y eso es un drama, pero bueno, hay que joderse. Igualmente, como trabajo todos los días por la mañana, a partir de depende del día, entre las 5 y las 6 de la tarde, ya estoy. No, de hecho creo que todos los días a las 5 de la tarde estoy ya libre y algún día a las 4 no lo sé. Pero eso es todo lo que tengo que contar yo de la velada. Así que, después de esta intro súper larga, vamos a hablar de... Primero de todo, claro, ¿cómo enfoco yo esto? Vamos a hacer ya de primeras la previa de Summer Split y el formato de... Y el formato de grupos de la LEC, ¿vale? El formato de Summer. Y así luego ya nos vamos con otros temas. Ya nos vamos con Faker, con Niski, etc. Vale, yo creo que es lo mejor. Empezar con la LEC. Vale, primero de todo, vamos a hablar de lo que viene siendo el formato de la League of Legends EMEA Championship, ¿vale? Para quien no lo sepa, la League of Legends EMEA Championship tiene dos grupos. No me gusta así. Vamos a verlo en LoL Esports. LoL Esports. Twitter. Eh, o en LEC. No, será en LEC. En LEC. Será en LEC. Mucho mejor así, porque te los pone en orden de... Aquí, por ejemplo, te los pone desordenados. Aquí te los pone en orden de cómo fueron, ¿vale? El primer grupo, grupo A, estaba compuesto sí o sí obligatoriamente por el campeón de la temporada regular, o sea, del Spring Split, Movistar Koi. Entonces, ahí no había otra cosa que hacer que sí o sí iba a estar aquí el equipo de Movistar Koi. Por otro lado, aquí está obligado a estar G2 por ser el segundo, ¿vale? Eso estaban divididos sí o sí. En el grupo A tenía, luego empezaba eligiendo Carmine Corp, que fue el tercero. Carmine Corp eligió venirse para aquí. Luego tocaba Fnatic, que se fue para el otro lado. Giants eligió venirse para aquí. Luego ¿no? Vitality, que se vino para aquí. Navi para aquí. Y entonces los grupos son estos. Por cómo fueron eligiendo los equipos. Koi, Carmine, Giants, Vitality, Navi. G2, Fnatic, Heretics, BDS, SK. Solo había dos opciones de hacer grupos. Esta forma, que realmente esta forma no es la perfecta, porque si nos vamos aquí a Spring Playoffs, por cómo quedaron... no, perdón, Spring Playoffs, no, tenemos que irnos aquí a Spring Season. No fue la elección perfecta, porque el orden es el que vemos, ¿no? Ah, no, espera. Bueno, sí, a ver. Navi fue el último en elegir. Si os fijáis aquí, Navi es el último que entra, porque Navi literalmente no pudo elegir. Fue al grupo que le tocaba. Y SK, bueno, sí, claro, estos cuatro quedan así. Vale, pero aquí luego, sin embargo, no fue así. Fue Koi G2, Carmine, Fnatic, Giants, Heretics, vale. Vale, pues eso. Y luego, luego eligieron Vitality, BDS, SK y Rogue. ¿Por qué digo que esto es importante verlo como eligieron en orden? Porque aquí, si nos vamos al orden, vale, el 1, el 3, el 5 que es Giants y el 7 que es Vitality. Pero tú si es Vitality, no te metes aquí. Porque si te metes aquí ahora mismo con estos tres putos cocos, nadie te asegura que BDS, SK o Navi sean mejores que tú. Tú, Navi eligiendo, Navi elige cuando aquí están G2, Fnatic y Heretics, ¿sabes? Tú si eres, o sea, Vitality eliges sabiendo que aquí están G2, Fnatic y Heretics y que pueden venir por debajo BDS, SK y Rogue solo. Y que obviamente no se va a meter aquí, Navi no se va a meter aquí nunca, ¿sabes? Por lo cual tú te metes aquí y si te metes aquí, seguramente que se mete debajo tú a CSK. Porque BDS no se va a meter a pelear contigo y con Heretics, ¿sabes? Cuando aquí quedan dos huecos aún, ¿sabes? Y aquí quedaría BDS, BDS Rogue, y aquí quedaría Vitality SK, ¿sabes? Pero no lo eligieron así. Entonces, Vitality eligiendo el lado que teóricamente no les tocaba por cómo fue el orden, se cambió se cambió el. Se cambió básicamente los grupos que se predefinían si todo el mundo elegía como podía ser lógico. Luego había otra forma de elegir que era entra Koi aquí, o sea, Koi, Carmine, aquí vendría Fnatic. Y aquí, si imagínate, Koi, Carmine y Fnatic dice, bueno, voy con estos y así entreno. Porque si vas aquí, entrenas con gente tan buena. Entrenas en oficiales y luego pues tienes un buen screen partner contra G2, por ejemplo. Fnatic, y aquí quien podría entrar es Giants. Si aquí tenemos Koi, Carmine, Fnatic y Giants, aquí el último es Navi 100%. Porque luego le tocaría después de Giants a Heretics, que se vendría por aquí, a BDS, que se vendría por aquí, a SK, que se vendría por aquí,
y a Vitality, que se vendría para aquí, ¿sabes? Y aquí quedarían G2, Heretics, BDS, SK y Vitality. Y aquí quedarían Koi, Carmine, Fnatic, Giants y Navi. También te digo, se quedarían unos grupos súper aburridos, porque tendrías que comernos bot 3 de BDS contra SK, contra Vitality, contra Navi, ¿sabes? O sea, serían cosas raritas, pero bueno. Era otra forma de cómo se podía haber hecho los grupos, donde aquí, como ha quedado ahora, Koi, Carmine, G2 Fanatics aseguran 100% ser top 2. De la otra forma, te asegurabas tener un super grupo donde enfrentarte a muchísima gente buena. Luego, aquí, ¿qué? También, aquí lo bueno que tienes es que G2 y Fnatic tienen como Scream Partners del otro lado Koi, Carmine y Giants, que son los 3 mejores equipos de Screams. Mientras que como Koi, Carmine y Giants se pueden streamear contra G2 y Fnatic, porque Heretics y SK no quieres, y contra los de tu grupo tampoco vas a streamear para no darles información, por lo cual se te queda una temporada de Screams un poco fea. Vale, estos son los grupos, y esta es mi opinión de los grupos. Por otro lado, tenemos más cosas que ver. ¿Qué más cosas tenemos que ver? Pues el formato de la Leg Summer. Vale, como sabemos son 2 grupos de 5, single round robin, all matches, best of 3. El top 4 avanza. El top 2 se va al upper bracket y el bottom 2 se va al loser bracket, mientras que el último queda eliminado. Ya está el schedule, pero bueno, ahora lo veremos. Y pues básicamente es eso. Se jugará. Cada equipo jugará 4 mejores de 3. Se enfrentarán a una vez a cada uno de los otros. Y cuando esto termine, esto acabe, esto finalice, se irá a los playoffs. Playoffs donde seguramente se juegue. Me acaba el 28 del 9. Dura mes y medio la season esta vez. Ah, claro, Adres, German y Spain, claro, el 28 de 9, porque el 28 de 9, de hecho, voy a verlo en directo. Quedan 2 meses, literalmente, para verlo. Es verdad, no acordaba yo de que la final de la LEC la veo en directo. Hostia, qué guay. Bueno, la cosa. Aquí estaría, por ejemplo, grupo 1, sit 1, grupo 2, sit 2. Y aquí grupo 2, sit 1, grupo 1, sit 2, ¿sabes? Se cruzarían los sits de cada grupo, el primero contra el segundo y el primero contra el segundo. Y aquí abajo estaría el A3 y el B4, que sería grupo A tercero contra el grupo B cuarto, grupo B tercero contra el grupo A cuarto. Se enfrentan así, se cruzan así los seedings y aquí vienen a jugar. Y luego pues se jugaría winner, winner. Cuando ganas, aquí ya estás en mundiales. Aquí ya estás en mundiales, porque aquí queda un equipo y aquí hay otro. Aquí son 3 equipos. Aquí ya hay 3 equipos colocados. Porque estos dos, el que pierda baja, entonces va a estar aquí. Entonces aquí hay 2 equipos. Aquí hay uno, más el repetido de arriba. Por lo cual aquí ya están los 3 mundiales. La ronda 3 te da mundiales. Por lo cual, si haces top 2 de tu grupo y ganas un mejor de 5, estás en mundiales. Los dos que ganen aquí están en mundiales. Por lo cual, el quedar top 2 de tu grupo para Fnatic, que es para Fnatic, G2, Koi y Carmine, que se supone que son los que van a ganar, les hace que ganando un mejor de 5 aquí, están en mundiales ya. Luego el otro, pues imagínate. Aquí gana Fnatic y G2, mundiales. Y Koi Carmine baja, Koi cae para aquí, Carmine cae para aquí. Luego se meterían aquí Koi Carmine en el partido decisivo para ver quién es el top 3. ¿Se entiende, no? Y aquí estarían Giants Heretics, BDS Vitality, lo que sea. Subo, paso, pal, pierdo, paso, pal, pie. Ya está. Ese es el formato. El formato de playoffs es muy fácil. El que era más complicado era el de grupos. ¿Qué hay que hablar de esto? Pues que ya tenemos los partidos de toda la temporada. Siendo el último partido de temporada regular el 26 de agosto. Y empezando ya el 5 de septiembre, los playoffs. O sea, la LEC empieza este sábado 2 hasta el martes 26. ¿Hacen Super Week? ¿Qué hacen? Hostia, qué raro. Fijaos el horario es. Sábado, domingo, lunes. Sábado, domingo, lunes, martes. Uf, qué raro es. A ver, vamos a intentar enterarnos del horario. Horarios. Sábado 2, domingo 3, lunes 4. O sea, el sábado, domingo, lunes de toda la vida. Luego haces sábado 9, 10 y 11. Sábado, domingo, lunes de toda la vida. No. Uf, espérate, que me estoy liando a muerta, Itana. Haces sábado, domingo 2, 3, que sería 2, 3 y 4. Luego haces sábado, domingo 9, 10. Luego haces sábado, domingo 16, 17. Luego haces lunes, o sea, vale, haces sábado, domingo, lunes 2, 3 y 4. Sábado, domingo 9, 10. Sábado, domingo, lunes 16, 17, 18. Y luego haces lunes, martes 25, 26. O sea, no juegas 23 ni 24 porque EMEA Valorant Summer Finals. Algo así, ¿no? Ah, sería VCT, ¿no? Es esto, Valorant Champions Tour. Sí, es esto, ¿no? ¿Pero esto qué es? VCT EMEA 2025 Summer. Supongo que se juega porque Stage 1 no. Stage Summer. ¿Cuál es Stage Summer?
¿Será Stage 2? Sí, el Stage 2 es to be decided, ok. Acaba el 31 del 8. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. Porque yo entendería que no juega en 23-24, si 23-24 juega EMEA. Pero a lo mejor 23-24 los de EMEA juegan... juegan, claro, no se puede ver algo, schedule o algo. No tengo ni idea de por qué no jugamos ese fin de semana. No tengo ni idea por qué hay un fin de semana que no se juega la LEC, la verdad. Me parece una locura, pero bueno. Ese es el calendario. Resumimos rápido. 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18 y 25, 26. No se juega un fin de semana de agosto. Y luego ya, después de 25, 26, parón el 31, 32 y volvemos al viernes 5, 6, 7. Se juega 5, 6, 7, 8. Se juega viernes, sábado, domingo, lunes, que serían las 4 primeras rondas. Luego se juega 13, 14, 15, que es sábado, domingo, lunes. Y luego ya 26, 27, 28 se hace el fin. O sea, no, 26, 27 y 28. Se juegan 3 partidos. Aquí falta un día. Se juega 26, 27 y 28. Que estos son el partido que clasifica a mundiales, la final de losers y el 28 se juega la final de winners. Y es así porque literalmente tengo las entradas yo de la LEC y el 8 y el 28 hay LEC, ¿verdad? No me estáis aquí timando. Un segundo que lo veo en mi web, en mi aplicación de entradas. Ah, no lo puedo ver porque se ha reemplazado la aplicación de entradas, en serio. Lo tengo en la... Bueno, lo tengo aquí. Yo ya tengo las entradas, solo quiero verlas en mi cuenta, por favor. Un segundo, me quiero cerzonar. Porque tú imagínate que lo han cambiado, no creo. Eso sería como muy ilegal, ¿no? El 28 hay leque. El 28 hay leque, el domingo 28 hay lec, tío. A ver. De hecho, lo pone aquí, tío. ¿Dónde está el que lo pone? Un momento, si hablo aquí, da igual, he filtrado esto, ¿qué pasa? No es nada tampoco raro que he filtrado. Los Summer Playoffs pone que acaban el 28. El 28 del 9. Simplemente está bugueado que aquí no pone que el 28 es el final. Pero aquí mi cuenta, mis próximos eventos. Madrid Summer Finals, caja mágica. Hostia, me han costado 110 euros las entradas, no me acordaba yo de eso. Vale, pero ¿qué días es? Hostia, tío, esto es una barbaridad, que no puedo ver qué días son. O sea, tengo entradas compradas y me pone qué días son. Pero bueno, sí. 26, 27, 28, 27, 28, 29, lo que sea. Lo que yo comentaba. Whatever. ¿Por qué cerré esto? ¿Por qué cerré esto? ¿Por qué cerré esto? Ahí estamos. Lo importante es sábado, domingo y lunes, que son esta semana. Esta semana juegan todos los equipos menos G2 y KOI que vienen del MSI, del VDC un poco cansaditos, ¿vale? Vamos a echar un ojo al Power Rankings ahora porque los Power Rankings se han autorizado con el MSI. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que debuta Navi contra Carmine Corp y luego Eretis contra Fnatic, o sea, uno de cada grupo. Luego Vidias contra SK y Giants contra Carmine Corp. Carmine Corp que juega 2 días seguidos. Luego SK contra Fnatic que juega 2 días seguidos y Fnatic que repite y Giants contra Vitality. Como vemos, pues mira, del grupo de Fnatic juegan Team Heretics, Fnatic, Vitality, SK, o sea, Vidias SK. Y del otro grupo pues, juegan también Navi, Carmine Corp, Giants y Vitality. Juegan todos, repiten Carmine, Fnatic y Giants y SK. Y luego Heretics, VDS y Vitality juegan solo una vez. Y Navi también se juega una vez. Y luego, pues Koi y G2 no juegan por momentos, por cosas lógicas como tienen que descansar. Previa rápida, tampoco tiene mucha ciencia. Navi K-Corp gana K-Corp. Team Heretics Vitality, debut de Pobi, gana Fnatic. O sea, Team Heretics Fnatic, debut de Pobi, gana Fnatic. BDS SK, partido más interesante en cuanto a saber quién gana, porque está el ex jungla de SK ahora en BDS, por el cual han pagado un palazo y medio. Aquí debuta Rooster, aquí debuta Dandan, debuta Bedak, debuta Skins. Aquí también debuta Boukada con la que está de BDS. Aquí no hay cambios y es un partidazo, la verdad, porque son muy buenos. En plan, pueden ser top 2 y 3 de su equipo. Aquí Fnatic le mete una paliza a SK. Y luego Giants que debía meter una paliza a Vitality. Por lo cual, más o menos, es un inicio un poco XD, empezar con Carmine Corp. Pero bueno, luego me gusta que esté Heretics y Fnatic, que es un partido muy interesante, me gusta mucho por ver. Y luego aquí, este es un día, el domingo es día de no ver la LEC y seguramente no la vea. Excepto que tenga que luego tertuliar, que no está confirmado que haya por partido de Mellado esta semana no está confirmado que vaya a haber para la LEC de verano por partido de Mellado, entonces como no está confirmado no lo sé. Si hubiese y yo voy, pues vendría a verlo. Si no hubiese, o si no voy, aunque haya, me voy a jugar al volei. El domingo, tío, le dan por culo al BDS, se casa, salgo a trabajar a las 5.
me voy al volei a las 6 y ya si tal me veo el Giants Carmine Corp a las 10 de la noche cenando resubido. Porque la verdad, día nefasto. Luego ya un poco más interesante, juega Giants, juega Fnatic. La verdad, tampoco hay mucha más previa que hacer. El formato es el que expliqué. El calendario es un poco una basura de entender. Falta un día por poner aquí, que sería el 28. Que de hecho 28 es lunes, que es el último día justo. Y no hay mucho más que comentar. Semana tranquilita. Si queréis ver el resto del calendario, lo podemos ver rápido. G2 debutará contra Team Heretics y KOI debutará contra Giants en la semana que solo se juega sábado y domingo. Por otro lado, esa semana tendremos que juegan Fnatic, BDS, K-Corp y KOI. Aquí no juega Navi, no juega SK, no juega Vitality. ¿Y quién más no juega? Tienen que no jugar 4. No juega Navi, no juega SK, no juega Vitality. ¿Quién más no juega? No juega Navi, no juega Vitality, no juega SK. Y no tiene que jugar uno de... Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qué raro. Qué raro. A ver, ¿cuántos equipos juegan? Koi repite, claro, juega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, sí. No juega Navi, no juega Navi, ni Vitality, ni SK, porque Koi juega 2 partidos, entonces descuadra que haya un equipo que... O sea, que haya 3 equipos en vez de 2 o 4. Hace que sea implural. Implural, ¿eh? Porque decir impar... Es que soy tontísimo. Hace que sea impar el descuadre de equipos. Luego la siguiente semana, que sea sábado, domingo, lunes, jugarían Koi Navi, Heretics SK, día rarete. Vitality Navi, Fnatic G2, día totalmente histórico. Además, este partido puede ser muy definitorio para el grupo 1 y este para el grupo 2. Luego este lunes teníamos K-Core Vitality, el cual estará me, y el G2 BTS tampoco sería muy interesante, ¿no? Y luego la última semana cerraríamos con SKG2, BDS Team Heretics. Aquí no juega Fnatic, por ejemplo. Tampoco juega Giants esta semana, sí que juega. Entonces aquí no juega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí no se repite nada. Aquí no juega ni Fnatic, ni entonces tampoco puede jugar el equipo de Fnatic. G2 Giants, pues si no, y juega BDS, así que tampoco juega Heretics. Aquí no, Heretics juega. O sea, no juega Fnatic y ¿quién más no juega aquí en esto? Koi, Vitality, Navi. Carmine, no juega ni Fnatic ni Carmine en esta semana. Dios mío, soy malísimo contando y atando cosas, vale. La última semana no juega ni Fnatic ni Carmine, lo cual es lógico porque Fnatic y Carmine se carrilean la primera semana entera jugando los dos mapas. Debutan los dos, que son los dos equipos más interesantes que quedan porque no va a jugar ni Koi ni G2 por descanso. Luego Carmine intenta carrilarse el domingo y Fnatic intenta carrilarse el lunes. Y como recompensa, pues descansan aquí, no juegan esta semana. Sin embargo, aquí pues juegan todos, pero ningún equipo juega 2 partidos. Y ya con eso se acaba, la verdad. No sé. No me ha molado sobremanera cómo está hecha el calendario de la LEC. Hay un fin de semana que no juegas. Hay equipos que repiten otros. Está hecho totalmente y absolutamente raro, raro, raro. Pero bueno, así ha decidido hacerlo Riot y así nos lo vamos a comer. No hay mucha más previa de la ley que hacer. Hemos hablado del formato, hemos hablado de los equipos. Ya hablamos el otro día del roster. Así que no hay mucho más que comentar. Los horarios, como siempre, 5 y 7. Si se alarga, el segundo mapa empieza a las 8. Nunca va a empezar antes. El segundo partido empieza a las 8. Nunca va a empezar antes porque 5 y 7 son 2 horas para 2 mapas, está bien. Y lo que os dije, vamos a echarle un ojito al Global Power Ranking que se ha mejorado. Vamos a ver cómo estaba en 2024. En 2024, el Power Ranking que acabó en el Mundial. El primero fue Bilibili porque con un muy buen récord quedó doblemente segundo, que es un poquito mejor que quedas tercero y primero, lo cual me parece XD, pero bueno. Genji con primero y cuarto tampoco hizo demasiada cosa, y Hanwha Life con un solo sexto punto tampoco puede ser una locura, ¿no? Top Esports, bueno. G2, bueno. Es interesante. Weibo estaba aquí abajo por el Mundial tercero, pero tampoco fue una locura. Tercero porque perdió contra T1 y Genji cuarto porque perdió contra Bilibili XD. Cosas a destacar, yo que sé. Shenzhen Ninja sin pijamas está aquí cuando no fueron ni al Mundial, simplemente por su récord de puntos, supongo. Lo mismo con Katie Roster, o sea, que por ejemplo, Beijing, Jingdong Gaming Inter Esports está aquí, me parece una locura, pero bueno. Luego, por ejemplo, tenemos aquí a Fnatic, que hizo MSI Mundial, tenemos aquí a tal. Fnatic fue el equipo de, o sea, está G2 sexto, locura. Fnatic, y luego hay que bajar para Movistar Koi 26, que fue el Mundial, claro. Mandamos 4, el Mundial no, Carmine Corp. No, 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 no. El siguiente es Carmine Corp el año pasado y SK. ¡Qué barbaridad! Eretis, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. El del año pasado fue una locura, el Power Ranking del año pasado. ¡Qué locura!
Vale. Espera un momento, que venía aquí. Mayor cambio. El segundo mayor cambio fue este y el primero fue este, ok. Y el mayor cambio. O sea, no, el primer mayor cambio fue GAM del 37 al 28, luego fue FlyQuest y luego Tiguan, vale. Y ahora 2025. Vamos a ver cómo estamos ahora mismo, ¿vale? Mira, ¿cómo va el Global Power Ranking? Vamos a leer. La fuerza de los equipos de nivel más alto de juego se calcula en condiciones siguientes. Fuerza de oponente, o sea, cuando ganas a gente que es buena, te da más puntos, por eso los de Corea se retroalimentan entre ellos. Si T1 gana a Genji, si Hanwha Life gana a Genji o algo así, ganan más puntos de estos que son aquí, que es los puntos que te ayudan, más o menos. O sea, los puntos son estos y esto es como una... No sé, da igual. Que consiguen puntos por hacer cosas, tío. Es que es muy difícil de explicar porque, no, porque está un poco opaco. La cosa es, les ponen puntos y los ponen aquí. Los puntos van en fuerza de la diferencia de puntuación del oponente. O sea, cuando tu oponente es más fuerte, si ganas a alguien más tocho, ganas más puntos. Cuantas más partidas ganas, pierdes. Ah, este es el margen de victoria, vale. Cuantas más partidas ganas, pues mejor eres, obviamente. Y luego el contexto, por ejemplo, un mundial es más importante que temporada. Ok. Y luego se suma la fuerza regional. Que eso es cómo de buena es tu región. La LCK es la región más fuerte, LPL, luego está LTA Norte, LEC, LCP y LTA Sur. Por lo cual, ganar en la LCK da más puntos que ganar en LTA Sur, por ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, es en internacionales, ganar a la LCK da más puntos que ganar a la LCP. ¿Se entiende, no? Muy bien, pues ahora actualmente tenemos a Genji, que es top 1 del mundo por sus puntos y por haber ganado el MSI. Segundo del MSI, T1, que viene muy bien. Hanwha Life, que estuvo mucho tiempo bien, pero de hecho, podemos verlo. Si solo contamos el first stand. Ah, no, no me lo pone todo. Aquí solo me pone los equipos. Ah, sí, puedo ponerlo. Mira, al final del primer split, esto iba así. El split 1, previo a los playoffs, si no me equivoco, ¿no? Así es como estaba a principio de año, antes del 3 del 3. LCK 2025. Winter. ¿Cuándo acabó el LCK 2025? Vale, esto es al final de la LCK. O sea, T1, que sigue veniendo con un buen récord, porque es T1 y CTC, pero el ganador fue Hanwha, aquí el ganador fue Top Esports, de hecho, pero bueno, está Bilibili porque venía con un buen récord de anteriormente, porque aquí, por ejemplo, Top Esports, no entiendo por qué, pero supongo que también acumulas puntos del año pasado si no cambias mucho el roster, y así es como estaba. El más alto era G2, a pesar de que Carmine Corp había ganado la LEC, que era el segundo. Luego estaba Koi y luego estaba Fnatic. Koi estaba más alto que Fnatic cuando Fnatic le ganó a Koi. Ah, no, Fnatic estaba aquí, ya decía yo. Fnatic seguía más alto que Carmine Corp, así el loco. Luego, después del first stand, pues de error. Ahí está. Después del first stand, que primero ya hubo cambios, porque CFO ganó Team Liquid, por ejemplo, K-Corp ganó Top Esports, también era una locura. CFO ganó Top Esports, que también era una locura. Hanwha Life se puso líder y Flying Oyster subió un montón. ¿Por qué pasó todo esto? Pues mira, importante, primero de todo. Se pone Hanwha primero porque gana el primer evento internacional y esto está muy stacked. Se pone Top Esports, sube bastante también porque queda tercero. Segundo, que el que queda segundo es Carmine Corp, sube bastante también. De hecho, supera a Fnatic, supera a Koi y demás. Y no hay muchos más cambios por aquí. De los otros que fueron al first stand son Flying Oyster, que se queda aquí abajo, pero subió bastante igualmente. Team Liquid, que lo hizo bastante mal, pero bueno, no está mal. Etc, etc. No fue una locura el first stand. Luego, al acabar el split 2 y antes de empezar el MSI, vemos que Genji, por cómo arrasó en la LCK y por no clasificarse al MSI, ya se puso primero. Top Esports se mantuvo mucho, aunque los panditas lo superaron porque obviamente ya estaban clasificados al MSI y obviamente Top Esports no iba. En la LEC, Carmine Corp se mantuvo bien. Movistar Koi no subió tanto para ver. Superó a Fnatic, pero no subió tanto para ver ganador a LEC. G2 bajó un pelín. Y el representante internacional más bajo era el de Norte, Team Liquid, que fue el first stand. Aunque luego no fue al MSI. ¿Qué sería esto? Actual y final del MSI, si no me equivoco, es el mismo. Ah, no. No es el mismo porque el actual se actualiza al día. Aunque no se han jugado muchos partidos, vamos a poner el final del MSI. Ponga el actual, que es el mismo, venga, total. Cambian algunos puntos de alguien. Sí, cambia el de T1 que ha ganado a Genji, claro. Cambian puntos porque T1, por ejemplo, ganó a Genji. Y de hecho, Nigos Legends está tercero y aquí está cuarto. Vale, vamos a poner primero de final de MSI porque Nigos Legends ya ha bajado porque Hanwha Life ha hecho cositas en la LCK. ¿Qué ha hecho Hanwha Life en la LCK? Para... No estamos aquí, ¿no? En rondas 3-5, ¿no? ¿Qué ha hecho Hanwha Life para haber subido ya? Ganar a Katie Roster tampoco es una locura lo que han hecho como para que suban los puntos, pero bueno, ellos sabrán.
Bueno, al final del MSI, el primero era Gen.G, como es obvio, porque ganó el MSI. Segundo, el que quedó segundo, y tercero, el que quedó tercero. Y este, que no fue al internacional, pero ganó el internacional, cuarto. Luego, MSIRS, muy bien. Lógico, más o menos, entre comillas. Y Top Esports, que se mantiene aún decente por haber hecho un internacional. Luego ya, si nos vamos al primer europeo, sería G2. Bajamos luego hasta Carmine Corp, que sigue estando por encima de Koi, porque valoran más lo que hizo Carmine Corp en el First Stand que lo que hizo Koi en el MSI. Comprensible, en mi parecer, y Fnatic que sigue pegado a Koi, igualmente. O sea, Fnatic es mejor que Shenzhen Ninja sin pijamas, teóricamente, ¿no? Y por esto, el peor equipo del mundo es Leviatán. Seguido de Fluxo, Rogue, que ya está fuera de Navi, Isurus, Vivo Keystar, SK, vale. El peor del LCP es Chiefs. El peor del LPL es Ultra Prime. El peor del LEC, obviamente, es Rogue. Del Etasur es Leviatán. O sea, el peor de la LEC es 58. Y por ejemplo, el peor de la LTA Norte es 46. O sea, 12 puestos por encima, que es Dignitas. El peor de la LCK es DNFrix. O sea, DNFrix se supone que es peor que Fnatic. Puede ser. ¿Qué más? De la LPL hemos visto. También ya hemos visto todas las ligas. Aquí hay gente de todas las ligas. Ya no hay nada más que buscar. Muy bien este Global Power Ranking. Global Power Ranking. Global Power Ranking. Ah, bueno, no hemos visto esto. Y los mejores cambios más interesantes, ¿no? Tenemos que Flying Oyster subió 8 puestos. La LCP consiguió más puntos de estos de valoración de la LCP. La LCP está a punto de conseguir más puntos que la LEC. Gen.G primero y sigue siendo primero. Y Gen.G Royalty One, esto fue en el MSI. Sin embargo, nos vamos aquí al actual. Ya han cambiado unos pocos puntos porque Hanwha sube porque ha ganado alguna serie, Anyway Legends ha perdido algo, T1 ha ganado Gen.G y nos vamos aquí. En Europa no ha cambiado nada porque se ha metido Noishin Redford por medio de Fnatic porque Noishin ha jugado y Fnatic no. Y aquí es Global Power Rankings. Nos explica algo. Power Score es el... Vale, o sea, el poder es el elo del equipo. Vamos a leerlo, venga. Vale, básicamente los equipos tienen elo y las ligas también. Y X son los pesos asignados del equipo y la liga, pues obviamente, vale. Oh, es complicado de explicar esto, ¿eh? Ah, vale. O sea, vale, aquí básicamente es... aquí con esto te explican cómo se calcula los puntitos de los equipos. Esto aquí te explica cómo se calcula básicamente este puntito. Aquí está explicando los puntos, cómo se mejoran, que es los puntos que tenías antes, más la importancia de la partida. Por ejemplo, la partida es un mundial, importancia 3, plan top tier, más 3 puntos. Es temporada regular, importancia 1, un tier, un punto. Multiplicado por el resultado menos el resultado esperado, por ejemplo. Pongamos que es una partida de temporada regular, que es un 1 por 1 menos el resultado esperado que era victoria. Por lo cual, como 1 es victoria, es 1 por 1, 1. Ganas un punto más. Y vas a ser un punto más aquí, básicamente. Supongamos que es un mundial. 3. El resultado esperado, 1. Menos derrota, 0. O sea, menos 0, que es el resultado esperado, menos 0, ¿sabes? Espera que lo explico bien, ¿vale? Resultado esperado, o sea, es mundial, por lo cual es un 3. 3 por resultado actual 0 porque perdiste, menos resultado esperado que era 1 porque ganaste, por lo cual es menos 1, por lo cual es 3 por menos 1, sería, ¿sabes? Pierdes puntos. Sin embargo, si aquí fuese resultado esperado 1, resultado esperado 0 porque perdiste, 3 por 0, entonces simplemente lo suma y no varía. Sin embargo, si aquí fuese resultado esperado, o sea, ganas, resultado esperado, pierdes, sería 1 menos 0, por lo cual 3 por, ¿sabes? Está muy bien hecho este diseño, ¿eh? Hay que entenderlo, está muy bien hecho. Aquí te pongo un ejemplo, por ejemplo. Y ya mucho más, tampoco nos vamos a rayar. Pero está guay el Power Ranking este, ¿eh? Está bastante bien. Hay que ser un poco matemático, que yo no lo soy, pero está bastante bien explicado. Sí, te vas a leer todo. ¿Qué paso? Dicho esto, hemos acabado ya con los puntos importantes del podcast de hoy, que eran las previas. Por lo cual hoy vamos a leer 75.000 noticias 100% joseadas de Chippy Spalls, ¿vale?
Voy a ir en orden, voy a ir leyendo todas y comentándolas. Me vais a ver solo la careta porque, como veis, las tengo puestas en ChatGPT para que me las traduzca, así que simplemente voy a empezar con la primera, que es la entrevista a Faker. Vale, bueno, una entrevista no, es una noticia sobre Faker. Faker ha extendido su contrato hasta 2029, por lo cual Faker seguirá jugando en T1 hasta los 33 años, si no me equivoco. Aparte de eso, podríamos ver a Faker retirando a Honor y Gumayusi. Y no sé y también adoran, ¿no? Porque si nos vamos a Asian Games LOL 2024, o fueron 2022. 2022, y el próximo era 2026, perdón. Vale, Asian Games 2022. Estos fueron los que ganó Corea. El equipo de Corea ganó este mundial. Todos los que ganaron el mundial, o sea, los Asian Games de LOL, están exentos de jugar o de ir al servicio internacional. En este caso, Zeus fue el top laner, Kanavi fue el jungla, Chovy fue el medio y Faker fue el medio suplente, Ruler fue la de carry y Keria fue el support. Este equipo de Corea, entrenados por Coma, están exentos de ir al servicio militar. Esto implica que Doran, Honor y Gumayusi, excepto que en 2026 ganen los Asian Games, si es que son convocados, tendrán que hacer el servicio militar en Corea. Por lo cual, Faker va a retirar a Doran, Honor y Gumayusi, ya que van a tener que ir en algún momento al servicio militar antes de los 33 años que cumpla Faker. Así que cuidado porque vamos a ver a Faker retirando aún a más compañeros suyos, ¿eh? ¿A cuántos compañeros suyos ha retirado Faker? Vamos a verlo. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Nos vamos a T1, ya se Telecom T1 y vemos todos los jugadores que han pasado, ¿vale? Mira, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí tenemos. Muy bien. Jugadores a los cuales ha retirado Faker. Se ve aquí, ¿no? No, porque aquí sí, bueno, los que han dejado de jugar, por ejemplo, este ha dejado de jugar, no sé quién es. Effort ha dejado de jugar. Vale. Pues lo podemos ver aquí. ¿Le puedo meter un control menos o algo para que se vea todo seguido? Ahí está, perfecto. Vale. ¿A qué jugadores ha retirado Faker? Vámonos primero con SK Telecom. Vale, perfecto. Mirad. Obviamente a Bang, a Wolf, a Marin, a Bengi, a Isihun. Bueno, Isihun no, porque luego se fue a otra liga, pero bueno, ya está retirado. A Blank también, a Duke, a Impact no, porque se fue a otra liga. A Picaboo sí, a Tom también. A Scout no, se fue a otra liga. A Pinut tampoco aún. A Honey sí, aunque se fue a otra liga. Ya está. Profit también. Untara también. Effort, Tal, Blossom, Leo, Pirean. Teddy no, porque sigue jugando. De hecho, Teddy va a ser como la leche y al final pues no fue para tanto, ¿eh? Clit está jugando. Está free agent, así que podríamos decir que está también retirado. Mata está retirado. Kang está retirado, ¿no? No está, sí, es streamer. Haru está retirado y Gori también está retirado. Bueno, está jugando en... Si quieres contar lo que está jugando en UFL Esports aquí, pues vale, sí. Pero bueno, Gori está casi que retirado. Y luego en T1 ha retirado a menos porque T1 es más joven, por lo cual hay gente que sigue jugando, pero no. A Effort, a Kana no porque sigue de otra liga. Elim sigue jugando. Elim está jugando en Challengers, así que casi que en Brian Challengers, por lo cual se podía decir que está retirado, pero no. Roach sí que está retirado. Closer tampoco. Akuri sí. Bueno, está en Pain Gaming. Si lo quieres considerar que sigue jugando en Pain Gaming, pues vale, sigue jugando. Y luego a Guwon. A Guwon lo ha retirado porque Bobby no, obviamente, está en Fnatic. Y Smash tampoco. Aún ha retirado gente el cabrón de Faker, para lo que le queda. Y bueno, vamos a ver la noticia de básicamente Faker. El 5 veces campeón del mundo Faker, el jugador más laureado de la historia de League of Legends, ha renovado su contrato con T1 hasta 2029. A sus 29 años, el legendario midlaner surcoreano tendrá 33 cuando finalice este nuevo acuerdo. Durante años, tanto fans como analistas han especulado sobre cuándo se retirará Faker y si pasaría toda su carrera en T1. Con esta renovación parece haber dado una respuesta clara. Ya en 2022 se planteaban estas dudas, especialmente tras la dolorosa derrota de T1 ante DRX en la inolvidable final de Worlds. Poco después, el club anunció que el contrato de Faker hasta finales de 2025, el año en el que estamos. Desde entonces, su historia se volvió aún más legendaria, ganando 2 mundiales, los de 2023 y 2024, y logrando un histórico bicampeonato consecutivo que consolidó aún más el estatus del mejor jugador de todos los tiempos. Es que es una barbaridad, tío. Faker ha hecho 2013, 15 y 16 de bicampeonato, y luego 23 y 24 de bicampeonato, metiéndole en 2019 semis, en 2020 no sé cuántos finales, en 2016 semis también, en 2017 semis, en 2019, no, en 2017 finales, en 2019 semis,
Y en 2022 finales también. Una renovación inesperada. En 2025 T1 sigue demostrando su nivel, especialmente tras una emocionante final del Mid-Season Invitational que perdieron 3-2 contra Gen.G en Vancouver. Desde el regreso del LCK, T1 logró vengarse, contando la racha de 27 derrotas seguidas de Gen.G. Y, de forma sorpresiva, la organización anunció la extensión de contrato de Faker, que seguirá en el equipo al menos hasta los 33 años, una edad considerada avanzada en los esports. En Corea del Sur, muchos jugadores se retiran en torno a los 28 años para cumplir el servicio militar obligatorio. Faker, sin embargo, está exento de esta obligación gracias a su victoria en los Juegos Asiáticos 2022, lo acaba de comentar yo. El resto del equipo, aunque Faker ya está asegurado a largo plazo, Doran, de 25 años, solo tiene contrato durante este año. Gumayusi, también. Honor y Keria hasta finales de 2026. Seguramente veremos que renueven a más de estos jugadores, ya que son totalmente históricos. No hay mucho más que comentar de esto, la verdad. Es lógico, normal y un vídeo. Hay un vídeo. Un vídeo donde básicamente T1 enseña cómo Faker renueva en el fucking trono. Vemos ahí lo típico, ¿no? Meterle un poco de hype, presentar la renovación. Faker literalmente es un idol ahora mismo. Es simplemente el GOAT. La verdad es que tiene mucha aura Faker, Faker. Y aquí se sienta en el trono y dice, sí, todos los caminos lead to me. La verdad es que se hace largo el vídeo, ¿eh? Pero bueno, está bastante épico. Sin sonido es un poco más complicado de disfrutarlo, pero bueno. Hostia, tío, los 5 anillos. Es que qué barbaridad, tío. Tú imagínate que Faker te agarra el cuello con los 5 anillos, tío. Literalmente, hielo en mi cuello congelado. Simplemente me quedo callado para que admiréis el aura de Faker. Y aquí, 2026, 2027, 2028, 2029. Faker se queda. Mira, mira, mira. Qué aura, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Faker resigns with T1. El pavo este que ya 4 años más. One Steel Forever. El día que se retire Faker nos vamos a pegar una hostia en viewers y en todo en el LoL que vamos a flipar todos, ¿eh? Top 2. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama. Siguiente noticia. Niski se une a Karmine Corp como suplente en la LEC. Después de un split jugando como support, Niski regresa al carril central. Karmine Corp ha anunciado la incorporación de Niski como midlaner suplente para su plantilla de la LEC durante el Summer Split de 2025. El jugador belga de origen turco, muy cercano tanto a la organización como a su fundador Kameto, llega al equipo francés con el objetivo de mantenerse en forma y aumentar sus opciones de encontrar un nuevo equipo de cara a 2026 tras quedarse sin equipo este split. Aquí ya están diciéndonos que Niski no llega para jugar en Karmine Corp, llega para seguir en el circuito competitivo y seguir jugando el año que viene que lo fichen. ¿Quién lo va a fichar? Yo creo que nadie, pero bueno, él que siga con su sueño. Con casi 27 años, Niski cuenta ya con una carrera larga y exitosa. Empezó a competir en 2015 en torneos menores antes de unirse a Fnatic Academy en 2017. Sus buenas actuaciones le valieron un puesto en Splice en 2018, donde terminó tercero en el Spring Split. En 2019 dio el salto a Norteamérica en Cloud9, con quienes disputó su primer mundial y ganó su primer gran trofeo, el Spring Split de la LCS de 2020. En 2021 volvió a Europa con Fnatic, clasificándose nuevamente a Worlds y después fichó por Mad Lions, donde siguió demostrando su nivel. Con ellos ganó la LEC en 2023. Ganó la LEC, ese split que había de 4, de 3 splits más las finales, y participó en 2 ediciones del Mundial y un MSI. A principios de 2024 se incorporó a SK Gaming y, aunque firmaron temporadas regulares decentes en invierno y verano, no pasaron del 5º puesto. A final de año se quedó sin equipo y decidió tomarse un split de descanso, hasta que se unió brevemente a Team Vitality como support, un rol que no funcionó. El equipo no logró llegar a playoffs. Ahora se incorpora a Karmine Corp como suplente de Vladimiros Vladi Kourtidis, quien sigue siendo el titular en la mid lane, por lo que sea. Un rol de mentor. Niski explica en una entrevista tras el anuncio que esta decisión busca facilitarle para encontrar equipo para el próximo año. También tiene la intención de ayudar a Vladi a mejorar con duelos 1 contra 1, consejos, macro, meta o builds. Cree que puede aportar valor no solo por su experiencia, sino también a través de la comunicación y el feedback constructivo hacia sus compañeros. El entrenador jefe de Karmine Corp, Reja, habló sobre la llegada de Niski, destacando su experiencia y conocimiento del juego como aporte valioso para el equipo. Aclaró que, si bien podría llegar a jugar, Niski no ha sido fichado como parte de una plantilla de 6 jugadores. Por ahora será Vladi quien mantenga el puesto titular de la mid lane para los actuales campeones del Winter Split de la LEC. No hay mucho más que comentar. Me parece raro que pagues a Niski para que te enseñe a jugar y para tenerlo en tu equipo.
Carmine Corva hace cosas raras. Yo, como llevo sin ganar, como mi equipo lleva sin ganar una LEC desde 2017, 2018, 2017, 2018, desde 2018, no opino. Así que nada. Me callo y leo la siguiente noticia. Los mundiales de LOL 2025 se celebrarán entre el 14 de octubre y el 9 de noviembre en Pekín, Shanghái y Chengdu. Se saben fechas y sedes. Riot Games ha anunciado este viernes 24 de julio las fechas del Mundial de League of Legends, así como los estadios que acogerán la competición más importante del año, tal y como la compañía ya había adelantado en octubre del año pasado. China será la sede del torneo y por tercera vez en su historia, tras las ediciones de Pekín 2017 y Shanghái 2020, el equipo esta edición de Worlds se disputará durante 4 semanas. Sí. Del 14 al 9, en 3 sedes distintas. El campeonato arranca en Pekín, en el Beijing Smart Esports Center, una arena dedicada exclusivamente a eventos de deportes electrónicos, que si no me equivoco es de JDG. Allí se jugará el play-in del 14 de octubre, en el 14 de octubre. Un mejor de 5 entre el cuarto clasificado del LCK y el cuarto del LPL. O sea, el 14 de octubre se juega el play-in y luego se juega el formato suizo. Del 15 al 25. O sea, serán 11 días de competición en Beijing, en Pekín. A ver, vuelos a Pekín. Google Fly. Del 14 al 25 de octubre. No hace falta ir el 14 de octubre, pero no. Vale, un Madrid. Pekín. Búscamelo. Vale, octubre, ¿no? Del 14 al 25, por ejemplo. Está caro, ¿eh? Por ejemplo, así, ¿a cuánto saldría? Mira, una semanita en Pekín, viéndote varios partidos del suizo, te sale por 625 euros ida y vuelta. Tienes que hacer Madrid-Shenzhen y luego Shenzhen-Pekín, lo cual es una locura porque literalmente haces pum pum. Bueno, no es tan loco, pero sí que es un poquito loco. La escala es de 3 horas en Shenzhen, por lo cual es una locura. Es casi lo mismo que ir a Japón. Pues no está mal, ¿eh? Pues no está mal de precios. 594 euros. Sí, pues es una semana solo en China y tampoco me quiero ir a China, pero bueno, está bien, está bien, está muy bien, la verdad. Estaré pendiente, si consigo vuelos por menos de 400 euros me voy a ver el Mundial, venga, va. Vale, la cosa. La fase eliminatoria será del 28 al 2 de noviembre. Qué poco, ¿no? 28 de octubre, 2 de noviembre, a ver, vamos a ver aquí. Sí, bueno, porque ahora leo y luego os explico. Se jugará en la fase eliminatoria del 28 al 2 de noviembre, que quiere decir martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que son 1, 2, son 6 días, en el Mercedes-Benz Arena de Shanghái. El mismo que ya albergó el Valorant Masters del 24, de 2024. Y se jugará tanto cuartos como semis, que se jugarán sin ningún día de descanso. Se jugará 26, 28, 29, 30 y 31 de octubre. Cuartos de final y sábado 1 y domingo 2 de noviembre la final de Worlds. Y luego la gran final será en Chengdu, el 9 de noviembre. Habrá un parón de una semana solo para la final. Con una capacidad de 18.000 espectadores. Claro, a mí lo que me raya es, ¿por qué Ibai te clava 80.000 personas en la cartuja, en la velada, y el LOL solo quiere meter 20.000 personas en China, en la final del Mundial? Yo creo que en China, Corea, y a lo mejor algún sitio de España, Francia, de España y Francia, de hecho en Barcelona, puedes meter 50k de personas en una final del Mundial. 20k me parece muy poco, ¿eh? Pero bueno, ellos harán, o sea, Ibai literalmente organiza eventos más grandes que Riot. Y eso, este año se juega por primera vez todo de corrido, se juegan cuartos y semis sin pausa. Obviamente, supongo que será primer y segundo cuarto juegan sábado, o sea, el cuarto del martes y del miércoles juegan sábado, y el cuarto del jueves y viernes juegan domingo, sería lo más lógico. Espero que sea así, vaya. Me parece bien porque realmente le quitas una semana a la competición y tenés en cuenta qué haces. Play-in, suizo, una semana. Si lo hiciese por normal sería play-in suizo, que se hace en 2 semanas todo eso, ¿no? Play-in suizo 2 semanas. Luego, 4 días de cuartos. Esperas 5 días para jugar 2 semis. Esperas 6 días para jugar la final. De la otra forma, ¿qué haces? 2 semanas de suizo, play-in suizo. Cuartos y semis. Final. Quitas una semanita y sobre todo lo que hacen es que no se espacie tanto. De hecho, ya
los 6 días que va a haber desde la última semi hasta la final va a matar mucho el hype. Pero como es la final, va a tener hype igual. Pero habría molado mucho más algo rollo cuartos, 2 días de descanso, semis, 3 días de descanso, final. ¿Cómo organizaríamos eso si vemos un calendario? Cuartos del 28 al cuartos del 30 al 2, las semis el 4-5, las semis el 4-5 y la final el 8, por ejemplo. O las semis 5-6 y la final el 9. Lo dejas un poquito más espaciado y sobre todo haces que tenga todo más hype. Pero bueno, está bien. Vámonos con la siguiente noticia. Recordatorio rápido. El campeón del MSI, si llega a playoffs en su liga, va al mundial de LOL directamente sin... Aunque no gane la liga o aunque no quede top 3, top 2, top 1. Simplemente con clasificarte a playoffs y haber ganado el MSI, vas al mundial. Gen.G ha ganado una serie y con eso ya está en el mundial, porque la LCK solo tiene un split. Llevan jugando el mismo split desde inicio de año hasta ahora. Entonces Gen.G lleva acumulado, creo que lleva un 19-1 de récord, lo cual hace que ya esté clasificado al mundial porque matemáticamente ya está en playoffs. Os leo la noticia igualmente, ¿vale? El miércoles 23 de julio, Gen.G se convirtió oficialmente en el primer equipo clasificado para el Mundial de League of Legends 2025, que se disputará en China con sedes en Pekín, Shanghái y Chengdu. La clasificación llegó tras vencer su primer enfrentamiento en la ronda 3-5 del LCK contra Hanwha Life Esports. Apenas 3 días después de llegar de Riyadh, donde se proclamaron campeones del Esports World Cup tras imponerse en la final a Anyway Legend, su victoria en el Mid-Season Invitational de Vancouver ya les había garantizado una plaza en Worlds, pero bajo la condición de alcanzar también los playoffs de Summer Split en su liga doméstica. Gen.G es el primer equipo del mundo en clasificarse al Mundial 2025 y lo ha conseguido tras disputar una serie a mejor de 5 en este split de verano, aunque bueno, la LCK no tiene split como tal. Desde 2024, el campeón del MSI y la segunda región con mayor rendimiento reciben una plaza extra para Worlds. En la LCK, Gen.G forma parte del grupo Legend y lo lidera con claridad. Gracias también al arrastre de puntos del Spring Split, ya que no se divide en splits, la LCK actualmente tiene un récord perfecto de 19-0. Cuando escribo esta noticia, ahora tienen un 19-1, si no me equivoco, porque perdieron contra el equipo de Faker. Si no me equivoco, van 19-1, ¿no? A ver. 19-1, efectivamente. Uf. Con el mundial de LoL suele empezar entre finales de septiembre y principios de octubre, pero Gen.G ya asegura su presencia con varios meses de antelación. Por ahora, eso sí, tienen garantizado solo el pase al play-in. Deberán jugando el primer día, el 14, básicamente. Necesitan terminar entre los 3 primeros del split para ir directamente a la fase principal, quedando top 3, ya que recordemos que el top 3 de Corea y China va a la fase principal. Y el top 4, que en este caso de momento es Gen.G, se juega contra el top 4 del LPL, la última plaza en el play-in. Un objetivo que parece más que alcanzable, aunque no está asegurado. En su grupo están Hanwha Life, T1 y Launching Redford y Katie Roster, por lo cual podrían joderse un poquito y quedar fuera de playoffs muy pronto para no clasificarse en el top 3 de la LCK. Este año ningún equipo podrá lograr el Golden Road, ya que Hanwha Life ganó el First Stand y Gen.G es el ganador del resto de cosas. Aún así hay equipos que pueden que quieren conquistar el mundial y que tienen el nivel. Entre ellos, obviamente, Gen.G, T1, Hanwha Life y gente también de China. Si vamos a la LCK y vemos las rondas 3-5, que es donde estamos ahora mismo, Gen.G matemáticamente, con un 19-1, un momento, os lo pongo en pantalla. Vamos a calcular Gen.G lo peor que puede hacer ahora mismo. ¿Cuántos partidos le quedan a Gen.G? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le quedan 10 partidos, ¿no? O sea, podría quedar como muy mal 19-11. Y le quedan 10 partidos a todos, ¿no? Sí, le quedan 10 partidos a todos los equipos, porque todos los equipos juegan 2 por semana. Con un 19-11 pueden quedar últimos de su grupo, efectivamente. Pero irían a playoffs igual, porque todos van a playoffs, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el último. Vale, vale, vale. Supongo que es matemáticamente imposible que quede último. Porque si queda último, juega el Season Play-In, ¿no? No, o sea, si el Season Play-In cuenta como playoffs, Gen.G no tiene asegurado los playoffs. Porque si queda tercero, cuarto o quinto, va al Season Play-In y si pierde el Season Play-In, no llega a playoffs nunca. Porque los únicos que van directos a playoffs es el 1 y el 2. Y Gen.G no está locked en Sit 1. ¿No?
18-0, muy bien. Pero Genji no está Locked, ¿verdad? Si esto se cuenta como playoffs, ya está. Pero claro, entonces ya lo sabías. No sé, no entiendo. No están Lockets. O hay algo que estoy miseando. O sea, se pueden hacer un 19-11. Y con un 19-11. Claro, pero si te haces un 19-11. Y esto tendría que hacerse un 10. Claro, no, es imposible que queden en estos dos puestos. Podrían quedar en este, supongo, pero es muy raro. No sé. Creo que matemáticamente no están clasificados 100%. O la cosa es que sí que el Season Play-in este ya cuenta como playoffs. Y entonces sí que están clasificados. Es la única explicación que tengo yo a esto. Si nos vamos a la siguiente noticia, tenemos ya que T1 se ha disculpado por lo de Zeus y su agencia y demás. Por lo cual vamos a ver qué dice el CEO de T1 sobre esto. T1 confirma que Zeus nunca estuvo involucrado en contratos ilegales y que siempre priorizó al equipo. En un vídeo publicado el miércoles en las redes sociales de T1, el CEO Josh Ang emitió una disculpa dirigida a Zeus, a su familia y a su agencia. Y a su agencia que se llama The Play, reconociendo los malentendidos y errores de comunicación que se dieron desde T1 después de la victoria de Worlds durante toda la offseason y a lo largo de este año. Joshan aclaró que Zeus nunca mantuvo ningún contrato ilegal con Hanwha Lives y que siempre tuvo la intención de quedarse en T1. Sin embargo, una falta de comunicación interna dentro de T1 provocó confusión respecto a los plazos y a las ofertas durante las negociaciones con Hanwha Life y The Play. Estas equivocaciones derivaron en información distorsionada y acusaciones sin fundamento. El 25 de junio, T1 se reunió con Zeus, un familiar y un representante de The Play para aclarar la situación. Tras esta conversación, ambas partes acordaron dejar atrás los malentendidos y separarse en buenos términos. La organización también recalcó que Zeus fue un jugador fundamental en T1 en los últimos 5 años. A pesar de que ahora compite en un equipo rival, T1 sigue apoyando su carrera y pidió a los aficionados que cese cualquier crítica injusta hacia él, animándolos a seguirle apoyando. En esta historia parece que llega a su fin. Zeus ahora está en las filas de Hanwha Life, con quien ya ganó la LCK y el First Stand. La LCK Cup. Mientras tanto, T1 fichó a Doran, quien ha dejado buenas sensaciones. Ambos jugadores tienen contratos de finales de 2025, lo que deja la puerta abierta a que vuelvan a cambiarse. Podríamos ver otra vez un intercambio de Doran por Zeus. Que de hecho Doran no estaba, ¿no? Doran no estaba en Hanwha. O sí estaba, sí, fue Doran por Zeus. Que me habría molado más que fuera Doran por King, King por tal, pero no, fue Doran por Zeus, es verdad. No hubo más rollo en eso. No hay mucho que comentar. Por fin confirman que no hubo malentendidos, que no hubo forcejeo por parte de la agencia de Zeus, ni que querían más dinero. Simplemente fue un miscommunication dentro de T1, que escucharon rumores que no debían, entendieron mal lo que pasó, y con eso hicieron ofertas que no deberían, y pues quien salió perjudicado es Zeus, que se fue, y sobre todo T1, que se perdió al mejor top laner de la historia de League of Legends. Podemos hablar de que T1 ha tenido el mejor top laner de la historia de League of Legends, que es Zeus, sin duda, al mejor medio, que es Faker, sin duda, al mejor support, que es Keria, sin duda. AD Carries no, porque el AD Carry, el mejor AD Carry de la historia de League of Legends, para mí es Ruler, creo yo. Y junglas tampoco, porque sería Canyon, ¿no? ¿Cuál es el mejor jugador? Te preguntas a GPT. Por posición de la historia de League of Legends. Haz un top 3. Hostia, pero es gilipollas perdido el tonto de ChatGPT. Mira esa tontería que me dice. Top de Shy, me parece lógico, pero lo pone como el jugador, el top laner más importante de la historia. Por ganar con IG 2018 y redefinir la top lane con solidaridad y mecánicas. Eso es verdad que sí que hizo una locura en ese año. King, por estar en la élite de la LCK tanto tiempo. Y Nuguri por ganar con Damwon y el dominio ese año. Y luego Smep por su prime individual y Bim por su rendimiento clutch. Smep. Bueno, por Q-Tiger supongo, ¿no? Y Rox Tigers y Katie Roster. No, no me parece a mí una locura. Jungla. Canyon, Clearlove y Score. Y mención especial a Jankos y Honor. Jankos por referente y Honor por títulos. Vale, Canyon está bien. Clearlove. Vale. Y Score ya no sé yo, Mid lane. Faker, Rookie y Dwinby. Mención a Chovy, que es top 1, pero aún no ha ganado nada más que el MSI. Vale, bueno. Sí, Faker sí, obviamente. Luego Rookie, Dwinby. Yo creo que a Chovy ya lo metía. ADC. Uzi,
Nunca ganó Worlds, pero recibió una posición, el más temido en su prime. Deft, campeón del mundo en 2022, leyenda coreana y china. Vale, podía entenderlo. Y Ruler, por los Worlds 2017, uno de los tiradores más conscientes de la historia. Claro, Ruler solo ha ganado. Solo ha ganado Worlds 2017. Claro, ¿qué ha ganado Ruler en su vida? La LPL con Jindon Gaming. Vale, pero aquí no me estás dando todo, pero un segundo. Aquí me está dando todo, ¿no? Sí, vale. Ruler ha ganado. Con Katie Rosters, la Regional Finals para ir al Mundial de 2000. No fue al Mundial, Ruler. O sea, ganó esta Regional Finals y no fue al Mundial. Ah, porque no la ganó. ¿Por qué? Porque lo ganó sí que quedó segundo. Ah, no, la ganó. Pero no fue al Mundial este Ruler. ¿Pero qué pasó? Ah, no, coño. Fue, pero no ganó. Vale, perdón, no estaba entendiendo nada. Vale. Ruler ganó la Korean Regional Finals de 2016 para quedar segundo en el Mundial de 2016 contra SK Telecom. Ganó la IEM 11 de Yeonji. Ganó la Regional Finals 2017 para ir al Mundial 2017, donde ganó la final 3-0 a Faker. Con Haru de jungla, y aunque vale, juegan Vision todo, pero con Haru de jungla. Ganó otra Regional Finals más para ir a un Mundial que no ganó en 2018. Ganó otra Regional Finals en 2020. Ganó la FK en 2020 también. Ganó Summer 2022. Y luego se fue ya a China y ganó China 2023, tanto Spring como Summer. El MSI por el medio también lo ganó en 2023. Luego, por encima, ganó los Asian Games. Y ganó el MSI 2025 con Genji y el Sport World Cup. Para mí, Ruler ya es el mejor jugador de la historia de los AD Carries, pero bueno. Vamos a ver Viper, por ejemplo. Que para mí Viper es mi segundo AD Carry favorito después de Ruler, o ahí se peleará Viper con Ruler. Pero claro, la carrera de Viper ha sido un poquito menos fructífera en cuanto a trofeos, ¿no? También es más corta, si no me equivoco. Sí, obviamente, sí lo es. Viper que ha ganado la Challenger Corea, una que es Cup, la LCK con Griffin, que ha dado primeros ¿cómo se llama esto? La temporada regular, pero no ganó playoffs, obviamente. Ganó un Rift Rivals, XD. Ganó otra temporada regular con Griffin otra vez en 2019, en Summer, pero no ganó playoffs, obviamente. Luego sí que ganó, cuando se fue a LPL, ganó 2021 con Fanplas. Luego ganó los mundiales con Edward Gaming. Ganó los playoffs con Genji de 2024, la LC Cup 2025 y el First Stand 2025. Viper, cuidado, porque un par de años te pelea por ser el mejor AD Carry de la historia. Yo a Uzi no lo pondría como el mejor, lo pondría como el. Y Deft. Pondría a Deft como siquiera top 3 AD Carries de la historia. A ver, vamos a ver, Deft. Deft. Así interesante, ganó Corea. Ganó Corea 2014. Ganó LPL 2015 Spring. Ganó MSI 2015. Ganó LPL 2016 Summer. Ganó Kespa Cup. Ganó LCK 2018 Summer y Worlds 2022. Vale, pues con esto yo creo que para mí sería Ruler, Deft Uzi. Mención especial para Viper, Gumayusi y Bang. Y como supports, aquí me da Ming, Keria y Meiko. Mención a Wolf y Legends. ¿Me acabas de poner a Ming como el mejor support de la historia del LoL? Yo no puedo creerme que me haya dicho esto la puta IA. Ming, el pavo que estuvo en Marvelous, Young Miracle y RNG. Ming, que en toda su vida ha ganado. Bueno, a ver, ha ganado, ¿vale? Ha ganado LPL 2018 Spring, MS 2018, Asian Games 2018, LPL 2018 Summer, Demacia Cup 2019, LPL 2021 Spring, MS 2021, MS 2022, LPL Spring 2022. Se ha ganado 3 M6 el cabrón, con RNG. Es que RNG era el equipo de los MSIs, ¿eh? Se venían abajo en todo lo que no fueran MSI, pero en MSI lo carrilaban que flipas. Bueno, podría entrar top 3, supongo. También Ming lo tuvo muy fácil, tío. Sus AD carries han sido Gala, Uzi, tuvo que jugar una Demacia Cup con Betty y ya está. ¿Y dónde pones a Zeus en top lane? Le voy a preguntar, porque Zeus no lo puso en top lane.
De Penout no dices nada en la jungla. De medio me parece más o menos bien. Faker, Rookie, Doing, Bichobi, me parece guay. Creo que Ruler es top 1, Uzi 2 y Uzi 3, Def 2 y Uzi 3 en ADCs, pero ni hablas de Viper. Y de supports, ¿qué? Y Keria es el mejor sin duda. En sub. A ver qué me comenta. Vale, yo le digo, o sea, le rebato y me hace caso. Me pone a Zeus primero. Me mete a Peanut segundo. Y me baja a Score y Clear Rob. Tal. En plan top 3. No me toca nada. A de Carries me lo mueve como yo se lo he dicho. Pues me pone a Keria primero. Vale, o sea, que me lames las botas sin rechistar. Va, que sí, ChatGPT, que me quieres dejar. Que me quieres dejar. Que quieres quedar bien, ya está. Siguiente noticia, gente. 100 Thieves se retirará del LTA Norte tras el 2025. Ya sabíamos que los 100 ocupas estaban solo para el LTA durante este pequeño lapso de tiempo, así que se van a ir sí o sí. Y se van a ir ya. 8 años después de su entrada en el LCS en 2018, 100 Thieves pondrá punto final a su trayectoria competitiva en la élite de League of Legends norteamericano. La organización junto a Riot Games han anunciado oficialmente su salida de la LTA Norte una vez finalice la temporada 2025. A partir de 2026, un nuevo equipo ocupará su lugar en la liga. Esta decisión no toma de todo por sorpresa, ya que el año pasado la organización declaró que competirá en 2025 como equipo invitado provisional, a pesar de sus recientes movimientos como la incorporación de un nuevo entrenador, Dokla, para este split. Tanto él como el resto del staff y jugadores deben buscar nuevos horizontes de cara a la próxima temporada. 100 Thieves debutó en la liga en 2018 con fuerza, llegando directamente a una final y clasificándose al Mundial ese mismo año. Tras un par de temporadas de transición, tuvieron un punto álgido en 2021 donde ganaron su primer título del LCS y regresaron al escenario internacional. En 2022 llegaron a todas las finales, aunque sin lograr el primer puesto. Y ese año, bajo el nuevo formato de la LTA Norte, terminaron subcampeones del Split 1. Bueno, que no entra el LCS, pero me entendéis. A lo largo de estos años, nombres como Someday, Closer o FBI han jugado en el equipo. También han impulsado carreras de jóvenes talentos en 100 Thieves Challengers, con gente como Busio o Sniper. Incluso un equipo Tier 3 en el amateur 100 Thieves Next, donde cerraron hace unos meses. Y es una pena porque estaban formando gente allí también. Una despedida agridulce. El superfan de 100 Thieves, David Snackchus, compartió en redes su tristeza, reflejando el sentir de muchos seguidores. Aunque previsible, la noticia sigue siendo dolorosa. Según Sagnuk, en una sesión de preguntas y respuestas con el equipo, 100 Thieves ni siquiera tuvo oportunidad de defender su puesto ante Riot, ya que la plaza ya había sido otorgada a otro equipo, sin posibilidad de negociar. En comunicado oficial, 100 Thieves aseguró que ofrecerá a los fans una despedida como se merece, y agradecieron el apoyo a todos los miembros actuales del equipo de LoL. Y la LTA Norte tendrá un nuevo integrante en 2026, pero el vacío que deja 100 Thieves será difícil de llenar. Se querían ir ellos en 2025, o sea que no sé qué dice el fan este de que nos dejaron negociar. No hay nada que negociar. Te querías ir y ahora te vas. No puedes cambiar tampoco ¿cómo se llama? La historia porque te interesa. Tú dijiste, me voy, me quedo este año porque no tienes nadie y para el año que viene me voy. Y ahora que te querías ir, no quieres. Cállate. Y vamos ya con la última noticia de todo de todo el podcast. Se me está secando mucho la garganta. Estoy taponado. Estoy en un punto bastante malo. Así que esta noticia y cerramos. Más que nada porque podría morir si no cierro streaming. Me estoy literalmente atragantando con mi propia saliva. Noticia de MrBeast que sale cada X tiempo de que quiere tener un equipo de LOL. MrBeast, quiero tener un equipo de la LCS. Voy a comprar uno. MrBeast reafirma su ambición de entrar en la escena de League of Legends competitiva, vaya. Tenía 14 años y quería ser jugador profesional. Admiraba a Faker. En el podcast Clickbaited de Mike Kent, MrBeast volvió a expresar su deseo de poseer un equipo competitivo en la LTA Norte. No es la primera vez que lo dice.
ha mostrado ya interés en reiteradas ocasiones para formar parte de la escena profesional de League of Legends. En el Mundial de 2022, cuando se le preguntó en directo si pensaba comprar un equipo, dijo sí, al 100%. La pregunta es cuándo. Cuando lo haga, quiero tener un equipo que llegue a un escenario como este, señalando la final entre T1 y TRX. Claro, ¿vosotros creéis que MrBeast, acostumbrado a ganar, a hacer todo bien y tal, pueda tener un equipo que gane un mundial? Yo no lo creo, pero molaría un montón, ¿eh? Lo hago por amor al LoL. Con más de 367 millones de suscriptores, MrBeast ha vuelto a dejar claro que su motivación va más allá del negocio o los esports. No lo hago por amor a los esports, lo hago por amor al League of Legends, afirmó. También comentó que este proyecto podría hacerse realidad en los próximos 3 años, siempre y cuando la escena se mantenga fuerte. O sea, de aquí al 2028. Hazlo cuanto antes para jugar contra Faker. Probablemente en unos 3 años, siendo realistas, tendremos que hacer que los equipos sigan siendo relevantes. No quiero montar un equipo, ganar en los mundiales y que digan, a nadie le importa, el LoL está muerto. Manteneros vivos, que algún día daré el paso de tener un equipo. La conexión de MrBeast va desde lejos, con el LoL, vaya. Tenía 14 años, era un crío que quería ser jugador profesional de League of Legends. Admiraba a Faker y a todos los mejores jugadores. Aunque el sueño no se cumplió, reconoce entre risas, porque soy muy malo. Lo más alto que llegué fue a platino, así que... Vale, tendremos equipo de MrBeast en el LoL. En los próximos 3 años. Lo ideal es que lo compre ahora, que es que se va a 100 Thieves. Si no fuera ahora, no sé cuánto podría ser. Puede subir porque hay ascenso y descenso o algo así parecido con esto del equipo invitado. Pero no sé. Y luego, claro, lo quiere tener en el LCS, el LTA Norte. Por lo cual tiene que tener jugadores que sean relevantes en esa liga. Supongamos que hacemos un super equipo en el LTA Norte, ¿vale? Ahora mismo, ¿cómo sería ese super equipo? Muy bien, voy a poner esto por aquí. Y vamos a ver, el super equipo que podría montar MrBeast para ganar los mundiales cuando lo tenga. Porque MrBeast, otra cosa no, pero puede fichar a quien quiera. Vale, solo puedes tener 2 imports. Recordemos que hay jugadores que no cuentan como imports. La cosa es, si tú fichas a Impact, aunque no sea import, puedes ganar el mundial. O sea, para mí... Vas a preguntar al ChatGPT. Hazme un super equipo de LOL que pueda competir. A ver qué nos dice. LTA Norte para ganar mundiales. Solo puedes tener 2 imports y cuenta que hay gente no americana en la liga que no cuenta como... Y ten en cuenta como import por el tiempo que llevan ya jugando. A ver qué me hace. ¿Cómo que el LA? ¿Pero tú eres un normal? La LTA Norte es la antigua LCS, pedazo de tonto. Bien, te has enterado. Summit, Blaber, Jojopium, Berserker y Mikix. No tiene ni puta idea de LOL, tío. Le puedes preguntar lo que quieras a ChatGPT, pero no tiene ni puta idea de LOL. ¿Cómo que coges un import y pones a Mikix como import? Vale, pues vamos a ver entonces qué podemos hacer nosotros con esto, ¿vale? Y me pone Summit. Summit siquiera está jugando en el LOL. Summit LOL. Está jugando en la LTA, ¿no? En la Sur. Sí, en Estral. Qué barbaridad, tío. Qué mierda de equipo ha hecho ChatGPT. Eh... mhm. El top laner es complicado, ¿eh? Top voy a dejarlo en incógnita porque a lo mejor es un import. Jungla. Inspired cuenta como import, supongo, aún. Igualmente, el jungla yo sí que pondría Spire. Porque ya lo tienes en la liga. Medio. Quito Quad, que también son imports los dos. Con esto ya no te quedan más imports.
AD Carry. Dios, qué mierda de nivel hay en la liga, AD Carry al Yeon, supongo, porque no te cuenta como import. Y Support Core JJ, que tampoco cuenta como import. Entonces, top lane puedes poner a Impact. Y te quedas con Quad. Y sería este equipo. Impact, Inspired, Quad, Young y Core JJ. O sea, te quedas con literalmente 3 de Team Liquid. Y estos 2 de FlyQuest. Sí, porque Thanatos es import. Blaber no te gana un mundial. Loki es peor que Quad para mí. Y es Meg y Vulcan. Como muchos puedes poner a Vulcan, pero es que pudiendo poner a Core JJ, pavo, que ha ganado mundiales y que es buenísimo, ¿para qué vas a poner a Vulcan? ¿Sabes? Core JJ y John son gratis. Claro, es que no pones a John, ¿a quién pones? A B-Boy. B-Boy sí que es import, creo. Sven, Tomo, Masu. Puedes poner a Masu y Core JJ. ¿Masu es mejor que Jeon? Sí, podrías hacer esto. Porque al final, como ninguno de los así, por poner a Masu o a Jeon. Porque Scary Jerry no va a ser, obviamente. O sea, este sería el equipo de MrBeast, Impact, Inspire, Quad, Young, Masu y Core JJ. Supongamos, podemos sacar algún jugador del LT Sur que diga yo. Porque creo que puedes hacer que no cuenten como import los de Sur en Norte. Si eso fuese así, creo que no sacas a nadie, tío. No sacas a nadie, creo, ¿eh? No sacas a nadie, tío. No sacas a nadie. No sacas a nadie. Vale, pues. Ahora mismo el mejor equipo que se podía montar Mr. Beast es este. Impact, Inspire, Quad, John Omasu y Core JJ. Podrías quitar a Impact y... Claro, tienes dos... Tienes dos... Tienes dos... Imports que son Inspired y Quad. Inspired y Quad, porque Impact y Core JJ ya no cuentan como imports. Entonces, lo único que podrías es quitar a Inspired o Quad y yo qué sé, Chovy y Canyon. Pues podrías hacerlo si los fichas. Siendo MrBeast me creería que he fichado a Chovy Canyon para mi equipo de League of Legends de la LCS. Vamos a ganarla. Y dicho esto, lo que voy a hacer yo es cerrar streaming. Dios, tengo la garganta ultra seca, Qué locura. Estoy fatal, estoy que me muero. Así que nada, hoy no va a haber ni raid. Porque creo que no hay nadie así interesante en streaming y quiero cerrar ya, no quiero ni buscar. Así que me voy a despedir y cerramos. Gente de YouTube, recordad, me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube. Ya me puedes suscribir si están en En YouTube también os podéis suscribir si no estáis suscritos. Y nada, un besito en la frente, en la chepa y en la espalda. Nos vemos en un futuro. No sé si habrá directos más esta semana porque estoy muy ocupado. Pero intentaré hacer uno más por lo menos jugando al LOL, aunque sea, o hablando de cositas. Así que nada, a ver si me mejora la garganta para poder hacer el directo. Porque este directo, la verdad, lo he pasado peor de lo que creía. Un saludo y chao, chao.